Bueno, vamos a hablar de Venezuela, pero vamos a hablar de un tema que trasciende a Venezuela e incluso a América Latina, porque en este caso están relacionados Estados Unidos, El Salvador y Venezuela. Hay que decir que Venezuela se ha notado un gran tanto diplomático con el recibimiento y liberación de 252 migrantes presos, migrantes venezolanos presos en cárceles de El Salvador que habían sido deportados por el gobierno de Estados Unidos. Estaban secuestrados en el centro de confinamiento del terrorismo, fíjate cómo le llaman, de El Salvador, desde marzo. Bueno, estos son estos centros que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, gracias a un acuerdo de mucha pasta con el gobierno de Estados Unidos, ha abierto en El Salvador, pues bueno, para hacer negocio a costa de la carne humana, de secuestrar a gente por parte de Estados Unidos y librarse de Estados Unidos de esos indeseables migrantes, ¿no?, a los que le acusa de todo. Bueno, pues a cambio, Venezuela ha soltado a 10 confesos terroristas estadounidenses y han participado en este acuerdo, en esta negociación, desde José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, el enviado especial de Estados Unidos Richard Grenell, un representante de la línea MAGA del gobierno, y el impulso del Papa León XIV y el cardenal salvadoreño Gregorio Chávez. Por supuesto, María Corina Machado, Eduardo González, no les ha gustado mucho todo esto. Han acusado a Rodríguez Zapatero de negociar con secuestradores, es avalarlos. Los secuestradores serían no el Bukele, sino Maduro, fíjate. Y Eduardo González publicaba un comunicado que decía que cuestionó una negociación de rehenes, pero refiriéndose solo al Estado venezolano como secuestrador. Bueno, es alucinante porque las condiciones en esas cárceles de El Salvador, en esa cárcel, son dantescas. Viola todos los convenios internacionales de derechos humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, etcétera, etcétera. Cuando se ha demostrado, datos, 75% de los detenidos nunca tuvo antecedentes penales en ninguno de los países y solo 6 personas de 252 habían cometido algún delito grave en algún país, Venezuela, Estados Unidos. Bueno, es que ese acuerdo, como bien tú has señalado, ese acuerdo entre el gobierno que preside Bukele, el señor, y la administración Trump, pues jugoso, es un negocio jugoso. Pero hay que ver las condiciones efectivamente en que llevan allí a los detenidos, donde se viola los derechos humanos, lo que hablan tanto de derechos humanos, lo están violando ahí, no hay garantía, incluso de que puedan tener un juicio justo y que sacan, porque como ve la mayoría no han cometido ningún delito. Han metido sencillamente porque son inmigrantes latinoamericanos. Ahí está el componente que expresamos antes, racista, clasista. Y entonces hay un acuerdo. Bueno, tú me mandas para acá todo lo que te estorbe, lo que no quieras tener allí, y me pagas. Así de sencillo. Este es el mundo, así es la fotografía del mundo, sí, del mundo de hoy. Exactamente. Y entonces aquí, se violan todos los convenios internacionales, los derechos humanos, tan en boca de ellos, sobre todo cuando se habla, se refiere a Cuba, Venezuela, Nicaragua, a los derechos humanos, pues bueno, es una violación de derechos humanos y se saltan todas las convenciones y todo lo que, con lo que regula en caso jurídicamente situaciones como esta. Es decir, que ahí se ve el desprecio hacia seres humanos que no han cometido ningún delito, han cogido a 4 o 5, vamos a decir 6, dentro de 200 y tantos, y lo han metido como animales en esa mega cárcel que construyó Bukele en su país, El Salvador. Bueno, imaginen que Rusia hiciera lo mismo
con Cuba. Que Cuba hiciera lo mismo con presos o migrantes en Rusia. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos reportajes? Porque yo no he visto todavía ningún reportaje, ningún editorial. Editorial de miseria en Cuba por las palabras de una ministra, y no hay un editorial de la violación masiva de derechos humanos en Estados Unidos y en El Salvador por parte de toda esta prensa occidental corporativa. No los veremos porque no hay verdadera libertad de prensa, sino que la prensa está amordazada. Totalmente. Nosotros no podemos. ¿Por qué no nos publican artículos? Digo nosotros, digo gente de la solidaridad con Cuba, en El País. Digo El País por mencionar el medio corporativo grande español que está supuestamente más cerca de lo progresista, ¿no? ¿Y por qué jamás? Hay un artículo sobre el bloqueo a Cuba, por ejemplo. Jamás. Porque eso sí, para hablar de Cuba tienen a una persona, a una periodista, que durante muchos años estuvo cobrando. ¿De quién? Del gobierno de Estados Unidos. En un medio supuestamente independiente, que era tan independiente, que estaba sostenido con fondos de la NED, es decir, una agencia que depende de los fondos del Congreso de Estados Unidos y de la línea política del gobierno de Estados Unidos. Esa es la que hoy nos informa, la que informa a las audiencias del país sobre lo que ocurre en Cuba, es decir, una mercenaria, ¿no? Entonces no nos extrañemos que luego los editoriales sobre Cuba sean los que son. Pero bueno, no hemos visto ningún editorial sobre estas violaciones flagrantes de derechos humanos del gobierno de Donald Trump, del gobierno de Bukele en El Salvador, ¿no? No, es tremendo. Es que primero lo que está mostrando el país una vez más, es que no son independientes, que no son soberanos y que están sujetos a la política criminal del gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias de inteligencia, la misma Casa Blanca, el Departamento de Estado, y ellos son, los vulgares asalariados de estos, ellos son los vulgares asalariados de las políticas que implementa el gobierno de Estados Unidos, esta administración particularmente Donald Trump, contra Cuba y contra el pueblo cubano y los pueblos que no se someten, que no se arrodillan. Pero toda esta prensa burguesa está podrida y muestra la podredumbre cuando sacan opiniones como la que aparece en El País. Es decir, que estamos hablando de prensa mentirosa, prensa que no responde a los intereses de sus lectores, de los ciudadanos, sino que está a la orden de lo que se cocina en el poder político y económico de los Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos es que desmontar cada una de las mentiras, cada una de las manipulaciones con la verdad, con objetividad. Pero ellos mismos están mostrando cuánto desprecio o cuánto desprecian a sus lectores, a el pueblo. Entonces, que no hablan de libertad y de todas esas cantaletas que son falsas y demuestran ellos, una vez más, lo falsos que son. Que demuestren la libertad de prensa y la libertad de expresión publicando cualquiera de los comunicados por ejemplo, del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que reúne a más de 60 organizaciones. Jamás le dan voz. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir y con un gran saludo por el 26 de julio, una fecha sin duda histórica, un gran aniversario que refleja hoy en día ese debate entre rendirse o resistir para la victoria. Bueno, pues nosotros estaremos siempre con los que resisten y los que creen que de esta situación tan dura, tan grave de Cuba se va a salir con mucho esfuerzo y también con mucha solidaridad internacional. ¡Viva el 26 de julio!
Es un hecho histórico, es una fecha histórica. Fue el inicio de la última etapa de las luchas revolucionarias por la verdadera independencia, soberanía y libertad de Cuba y del pueblo cubano. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros y por estar con el pueblo cubano, con su accionar cotidiano, diario de solidaridad para un pueblo heroico. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.